bienvenidas toda la magisteria revoltosa que nos sigue. Este es su espacio y una vez más, bueno, no solo de la magisteria revoltosa, me van a decir luego que discrimino, también de todas aquellas y de todos aquellos que han disfrutado, que les ha interesado esta serie que pronto va a llegar a su fin, pero muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Prácticamente ha sido un año de trabajo y vamos a cerrar la serie con unos programas, bueno, muy interesantes que se prestan al debate. Son temas complicados, les rehuimos y sin embargo, pues muy necesarios para discutir en perspectiva, en clave de la problemática que vivimos hoy día, pues una mirada necesaria. Este programa de hoy, que está dedicado al tema de formación docente feminista, deseable y posible. Bueno, para conversar sobre este tema, tenemos la presencia de nuestra queridísima compañera, colega, compañera también de Caminos de Búsqueda, que hemos coincidido en algún otro momento en otros espacios, pero hoy tenemos el gusto de tenerla aquí con nosotros, la profesora Erika Victoria Anaya, profesora de la Benemérita Escuela Nacional Superior, que, bueno, pues es una institución de una gran y enorme tradición en la formación de docentes. Así que, bueno, por eso nos ha parecido muy necesario invitarla a conversar acá con nosotros. Voy a, pues a ir entrando en materia para ya cederle la palabra. De verdad, primero que nada, muchísimas gracias, Erika, por haber aceptado la invitación. Es algo que, bueno, habíamos conversado hace muchos meses, casi desde que empezó la serie, y ella siempre dijo que sí, y aquí estamos con su compañía. Eso, bueno, pues nos alegra muchísimo, de verdad. Muchas gracias a nombre de la banda de los tres, Roberto, Marcelino y, bueno, yo que hago uso del micrófono porque, pues así lo decidimos colectivamente. Bueno, voy a permitirme leer una pequeña semblanza que dice así. Erika Victoria Anaya es ciudadana del universo y otros multiversos. Es constructora de mundos letrados. Lee, escribe, habla y escucha. Como maestra de educación primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, se especializó en enseñar a leer y a escribir a los niños de primer grado por medio del sentido, es decir, de manera opuesta a los métodos tradicionales, prescriptivos y mecánicos. Para Erika se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo con textos completos. Erika es autora de los libros de texto gratuito de la Reforma de 2011 y además hizo la maestría en teoría pedagógica por la UPN. Pero quizá lo más importante es que es docente, compañera de lucha ante la injusticia, detesta la inequidad, pero ama la conversación. Tiene sus raíces en los Altos de Jalisco. Sus pasos hacen eco por donde pasa. Su voz no es de coro y es lectora del mundo. A veces canta cuando camina y baila cuando el techo está a punto de caer. Es feminista en construcción y docente en diversas tonalidades. Nunca será la primera en irse ni la última en salir corriendo. Erika es viento que refresca cuando abre la puerta. Muy hermosa semblanza que nos comparte Erika. Ya tú nos contarás, Erika, la historia de esta semblanza. Y bueno, sin darle ya
más vueltas al asunto, pues te dejo el micrófono. Bueno, primero para que nos hables de ti, de tu trayectoria, que de algún modo está descrita muy poéticamente en esta semblanza, pero que seguramente tú querrás ampliar tu paso por pues esto que es la formación de maestros, tus experiencias y como sabes, pues los ejes de este programa son cuidar, enseñar y luchar. Así que por donde le quieras entrar, te escuchamos. Adelante, por favor, Erika. Pues, Lucia, qué placer compartir contigo estos espacios de reflexión y con toda la magisteria revoltosa y con todos aquellas personas que también utilizan estos espacios para reflexionar, para construir, para debatir incluso. Un abrazo muy afectuoso a Roberto y a Marcelino. Por ahí nos han de estar escuchando seguramente. Muchas gracias de nuevo, es un placer estar aquí y agradezco esta semblanza bueno, así es como me ve un compañero. Así es como me ve un compañero que me conoce desde hace más de 15 años y yo agradezco mucho las palabras que él escribe para presentarme. Y pues sí, efectivamente, soy una mujer que se crió en una familia conservadora, católica, muy apegada a estos principios, con orígenes muy afianzados en lo que ahora llamamos sistema patriarcal. Mi vida personal, como ser humano primero, como mujer después, como maestra posteriormente, me han hecho desestructurarme de una manera importante. La construcción ha sido complicada, ha sido dolorosa incluso. Sin embargo, a través de toda esta deconstrucción y construcción, creo que es la forma en que he avanzado en el conocimiento, la responsabilidad ética, política, de reconfigurarme como mujer en este contexto tan complejo en el que estamos inmersos e inmerses, definitivamente, complejísimo. Efectivamente, mi especialidad es la enseñanza de la lengua y actualmente trabajo en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en el campo de comunicación, de lenguaje y comunicación. ¿Y qué es lo que se trata ahí? Pues justamente aprender a enseñar, más bien enseñar a que los alumnos enseñen el uso de la lengua. ¿Y esto tiene que ver con una perspectiva de género? Claro que tiene que ver con una perspectiva de género, fundamentalmente. Lo que no se nombra no existe. Así es. Y entonces, si no nombramos el sistema patriarcal, entonces no existe. Si no nombramos la diversidad neuronal, entonces no existe. Si no nombramos la diversidad sexual, entonces no existe. Si no nombramos la desigualdad, entonces no existe. Y pareciera en lo cotidiano que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces muchas veces es mejor no nombrarlo para creer, para convencernos de que no existe. Me llama muchísimo la atención que al interior de las aulas de la Benemérita, donde se forman las maestras y los maestros para la educación básica, para educación primaria específicamente, pareciera que la constante es la racionalidad técnica al interior de las aulas.
las teorías pedagógicas, cómo se construye una secuencia didáctica, cuál es el contenido disciplinar de cada una de las asignaturas, cuáles son las metodologías por medio de las cuales se enseña, etc. Sin embargo, pareciera que lo humano está de lado. Pareciera que la formación con perspectiva de género, una de dos, o se ignora que existe porque no se nombra, o por temor a entrarle, no se nombra, lo cual me parece difícil, peligroso y preocupante. Así es. Erika, quiero interrumpirte un poquito para rebobinar un poco de lo que nos has comentado, porque creo que desde ahí podremos entender con mayor claridad pues este posicionamiento tuyo y el modo de enfrentar este enseñar a enseñar el uso de la lengua desde esta posición que tú estás planteando. Antes dijiste que, bueno, tu origen familiar es conservador, una familia católica y pues que responde a lo que hoy podemos nombrar, a propósito de lo que Ahora, estás claro. diciendo, como sistema patriarcal, que, bueno, tú lo sitúas en la familia. Hablaste de desestructurarse, de construirse. ¿Cuándo empieza ese proceso en ti? ¿Qué lo detona? ¿Qué es lo que estás tratando de deconstruir o de primero desestructurar y luego, pues sí, en consecuencia de construir para luego reconstruir y reestructurarte? Entonces, bueno, ahí hay, adivino, un proceso interesante, pero sobre todo muy importante por el tema que estamos comentando hoy. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de ese proceso tuyo. Fue en varios niveles. Desde chica yo siempre me pregunté, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Siempre. Sin embargo, era complicado externar la pregunta, número uno, a un adulto. Claro. Número dos, si era hombre, ¿no? Claro. Y número tres, si era sacerdote o monja, ¿no? Era complicado. Entonces, siempre esas preguntas, siempre me las callé y traté de construir respuestas. ¿Y cómo construir respuestas? Estoy convencida de ello, gracias a la colectividad. Gracias a que pude dialogar con otras mujeres, con otros hombres, pero no solamente que eran contemporáneos míos, sino dialogaba con ellos a través de sus libros. Y entonces me encontré a Anaïs Nin un día, por casualidad, estando yo en secundaria. ¿Te imaginas lo que pasó ahí? ¡Uy! Toda una revolución. No, bueno, ¿no? Y esa revolución Claro. solo era interna, porque yo no tenía ambiente donde expresarlo, ¿no? Claro. Bueno, eso fue fundamental. En el terreno, digamos, en lo personal, y a partir de ahí, bueno, muchas lecturas me estuvieron acompañando, sin saber yo en ese momento que estaba leyendo a precursoras del feminismo. Ajá. Mira. Y creo que el ser yo lectora, eso me permitió en un momento esta deconstrucción. Número dos, mi formación como docente. Cuando yo no encontraba lógica en el sentido común con el que se trataba de dar respuestas en el aula a situaciones de por qué a las maestras, y si son jovencitas mejor, son a las que se les da primero y segundo año de primaria. ¿Y por qué
esto ha cambiado un poco, pero sigue persistiendo en las escuelas primarias. ¿Por qué las escoltas de sexto año se veían mejor si eran de puros hombres? O si eran mujeres, el abanderado tendría que ser hombre. ¡Ay! O por qué en los grados de quinto y sexto a quien asignaban era un maestro varón. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y la respuesta era, claro, ahora lo entiendo ya con categorías feministas, claro. La profesión docente está altamente, voy a utilizar el término, afeminada. Así es, ¿No? una actividad feminizada. Feminizada, Completamente. Sí. ¿no? Feminizada y bueno, también a veces afeminada digo yo porque hasta con afectación, ¿no? Hasta con Claro. afectación se percibe, ¿no? Y bueno, las respuestas eran clarísimas desde el sentido común y desde esta mirada patriarcal, ¿no? Porque eres mujer y porque las mujeres, como están cercanas a la maternidad y saben cuidar niñitos, y entonces los niñitos chiquitos se van a despegar de su mamá, entonces le ponemos otra mamá en el salón. Una ¿No? continuidad, una figura materna sustituta, Claro, ¿no? claro. Cuando yo hablaba con otras compañeras maestras y compañeros maestros, les decía, oigan, ¿ustedes por qué eligieron ser docentes? Y la respuesta era, porque me gustan los niños. Ah, y yo decía, Era la no, respuesta más recurrente. claro, y estereotipada, y sobre todo de las maestras, De las ¿no? mujeres. Y yo les decía, oye, y bueno, ¿cómo te construiste como maestra? Y decía, no, es que cuando yo jugaba a las muñecas, después de que les daba de desayunar a mis muñecas, las formaba y me ponía a darles clase. Entonces, bueno, Ah, y yo decía, de verdad, de verdad, de verdad, esa es una razón para decidir ser maestra y esos son los criterios para asignar grados a los maestros y maestras que están en la primaria. Entonces, un montón de preguntas. La clásica de como el maestro está guapo, el maestro varón está guapo. Entonces, pónganlo entre tercero y cuarto, cuando las niñas de quinto y sexto, porque las de quinto y sexto se pueden enamorar de él. Yo decía, mm, o si la maestra estaba muy guapa o muy joven, no la pongan en quinto y sexto porque los alumnos se enamorarán de ella. Entonces, esta a ver, serie pero de, esto ¿de quién venía? ¿En dónde lo escuchabas? ¿De parte de quién o cómo? ¿qué crees que es una idea que, bueno, lamentablemente han cambiado las cosas, pero aún siguen perviviendo? Son miradas muy generalizadas en las escuelas primarias, muy, muy generalizadas en Mm. las escuelas primarias. Claro, no están, bueno, la sociedad cambia, los colectivos cambian, las construcciones epistémicas, ontológicas cambian, y esto poco a poco me parece que han logrado irse colando en aquellos intersticios en los que todavía hay en las escuelas, me parece que poco a poco, ¿no? Se van colando y eso me parece un avance fundamental para lograr, no sé cuándo, pero para lograr cambios importantes y ya se están generando. Fíjate que fue, lamentablemente no hubo espacio, pero hace aproximadamente 2 o 3 generaciones, que yo sepa, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros tuvimos a nuestra primera compañera trans. Ujú. Y para mí fue extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque otra cosa que me resonaba en la cabeza, cuando yo pasé el examen de admisión, estoy hablando de 1988, para ingresar a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, me dijeron, sí, muy bien, ya estás, pásale al servicio médico. En el servicio médico nos hacían una revisión. Ujú. Si tenías tatuajes, por lo menos a la vista, No no podías entrabas. ingresar.
Si tenías alguna discapacidad, que en ese momento se llamaba discapacidad, no podías entrar. Pero, O minusvalía, ¿no? ajá, Minusvalidez. bueno, yo me quedó clarísimo esa de discapacidad y yo todavía me quedé pensando, discapacidad. Fíjate, yo pensé, yo de verdad, en ese momento, yo era discapacitada para andar en el transporte público en la ciudad. Y yo dije, ¿será que de verdad, yo decía, ¿será que Tú por eso? venías del interior de la República. No, ¿qué crees? Que yo estaba en la Ciudad de México, pero salía No, no yo, salías sola. sí, yo salía, bueno, siempre acompañada de mis padres, mis tíos, mis hermanos, difícilmente me subía al transporte público, o sea, estaba en un lapso como de un poco de liberación, digamos, ¿no? Y yo Claro. ya traía otros rollos en la cabeza, pero en ese momento la estructura es tan pesada, la estructura, pues por eso nos llamamos sujetos y sujetas, ¿no? Porque nos sujeta en realidad, estamos atados. Y Del entonces yo verbo dudé sujeción. de verbo sujeción. Su- Entonces yo tenía ahí temor de de decir, sujeción. sí tendré que poner que no usar el metro, porque yo de verdad me sentía, ya después entendí que no se refería a eso, ¿no? Pero de Claro. verdad, incluso si alguna persona quisiera, y se le notaba, porque hasta eso, si se le notaba alguna afectación, porque así se manejaba, en su manera de hablar o de conducirse, pues para atrás. ¿Esto qué quería decir? Que si tenías otra preferencia sexual diferente a la binaria que ahora conocen, pues no puedes ser maestro. ¿Por qué? ¿Qué hay atrás de eso? Híjole, ¿quién sabe qué les vas a enseñar a los alumnos? No eres apto. Claro. Sabrá por esta idea preconcebida, Pesaba ¿no? la sospecha, ¿no? Claro, que pues quién sabe qué mañas tendrás. Si estás tatuada, quién sabe de qué cárcel vendrás, ¿no? Exactamente. Toda esta serie de cosas a mí me hacían en la cabeza como, ¿no? En la escuela también, gracias a la lectura y a la escritura y a la colectividad de muchos maestros y maestras que me hicieron leer cosas, me hicieron hablar cosas, me hicieron escribir cosas, me hicieron escuchar cosas. Entonces empecé a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, creo. Que lo primero, no podía construir respuestas, no las podía construir aún, y sigo sin construir muchas, pero pero sí me permitían problematizar. Claro, claro. Entonces, ese es otro nivel. Eh, Pero, Después, perdón, cuando dices la escuela, ¿te refieres ya a tus estudios en la normal? a mis estudios en la normal. Ahí Y a fue donde partir de tú ahí en sentiste adelante, claro, este claro, cambio. claro. Donde dije, ay, claro, pues si no soy la única marciana que piensa las cosas o que se pregunta estas cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué a fuerza para ser maestro o maestro tiene que gustarte los niños? ¿No habrá otros argumentos? ¿Y por qué si eres maestra y jovencita te vas a primero y segundo? O sea, ¿por qué? ¿No habrá otros argumentos? ¿No? Entonces, claro, aparte, la realidad, la realidad. Eh, si no se educa uno, la realidad te educa. O sea, la Eso de, realidad te educa. así es, Y así es. creo que quien se resiste, pues creo que peor le va. Creo que peor le va. Y yo tuve muchas experiencias que me educaron, ¿no? Por ejemplo, cómo referirme a amistades de mis hijas que no se reconocen como binarios. Claro. Entonces tener que pararme frente a ellos y decirle, perdón, por favor, perdón, dime, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Porque mi intención nunca es ignorarte porque no sé cómo referirme a ti, por Claro. ejemplo, ¿no? Y también enfrentarme en mi transcurrir en esta vida, enfrentarme no solamente con un caso personal, sino con casos de mujeres que yo decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que esta mujer
ahora sé que se llama violencia económica, ¿no? ¿Cómo es posible que sobreviva 25 años en el matrimonio con esta violencia psicológica, económica? En ese momento yo no sabía nombrarlos, pero yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hacer colectividad, no solamente con mujeres que hablan en diferentes espacios sobre su vida violenta en todos los sentidos, pero también hablar con hombres. Me gusta hablar mucho con hombres, ¿sabes? Para saber su perspectiva, para saber qué es lo que subyace a sus acciones, para no para justificar, sino como para entender y debatir. Me gusta mucho hablar con hombres que en un esfuerzo, de verdad, en un esfuerzo, están construyendo nuevas masculinidades. Me gusta mucho hablar con ellos, me parece que es muy importante. Y entonces podríamos decir que este entramado entre mi formación docente, mis experiencias personales, hablar, escuchar, leer y escribir sobre estos temas con otras mujeres, ¿no? Eso me ha ayudado a deconstruirme. Y refiriéndome al título de esta charla, que voy a retomar a Delia Lerner, porque me gustaría decir que sí es necesario, que sí es posible, pero además voy a agregar otro elemento que es lo real. Lo real es que está bien complicado. Pues lo real, lo Vamos, posible, lo necesario. nos faltó lo posible, lo necesario y lo difícil. Sí, es complicado. Muy complicado. A ver, Fíjate vamos a ir que sí. pasando a esta parte, pero yo quisiera como detenernos en algunos detalles que me parecen muy importantes. Ya nos has hablado de cómo va uno sensibilizándose y pues esto te va detonando una necesidad de búsqueda, ¿no? Y dices, estoy en ese camino, es que no es que uno ya tenga las respuestas y adiós, pues si eso fuera ya el feminismo ni existiría, ¿no? Ni Y siquiera lo estaríamos justo platicando. no estaríamos conversando aquí Claro. de, por un lado, tus raíces, por otro lado, lo que tú comienzas a observar en un sistema educativo que es muy patriarcal, que está construido con esa lógica, la forma en que se ve a los maestros, la forma en que se ve a las maestras, pero eso al mismo tiempo se alimenta de las mismas expectativas con las que llegan quienes quieren ser maestros y maestras. Y bueno, pues en ese camino yo me preguntaba, ¿le tocó a Erika irse obligada por las circunstancias a primero segundo? ¿Qué hizo Erika con esos patrones, con esas fórmulas rígidas, con esos esquemas que sí, efectivamente, como lo dices, son cuestiones muy arraigadas que empiezan a moverse y que yo creo que sí, coincido completamente contigo, muy, muy difícil. En ese camino que tú recorriste, pues llegó un momento en que fuiste madre. Ahí se atraviesa también la maternidad. La maternidad, sí, y Y ser esta esposa. creo que es claro, formar tu propia familia. Tú ya comienzas entonces ahí como una nueva historia. ¿Tú cómo enfrentas esa, pues, nuevas facetas de tu existencia? ¿Y cómo consideras que eso también alimentó tu misma actividad profesional? Creo que eso es importante porque todavía se sigue viendo como completamente separado. Pues allá tú, tu familia, tus hijas y tu maternidad, porque es la vida privada, y de este lado la actividad profesional.
Pero yo creo que en tu caso no fue así. Si pudieras contarnos un poquito, pues también esos vasos comunicantes entre una esfera y otra. Sí, fíjate que algo que tienen en común los feminismos, porque hay muchos feminismos y lo Claro, sabemos, es una aseveración. Lo individual, lo personal, es político. No totalmente. hay opción. Mi docencia fue cambiando a la par que fui cambiando como mujer. Porque como mujer y como docente en este devenir histórico, fui posicionándome políticamente, Muy éticamente. importante. Y digo políticamente y les digo a mis alumnos, no quiere decir como irle a un partido a un equipo de fútbol, le voy al PRI, al PAN, a Morena, al PRD, no, sino en la forma de andar como ciudadana en este mundo, ¿no? Exactamente. Mis posicionamientos, ¿no? Y como soy especialista en eso, pues en el uso del lenguaje, ¿no? Como primer punto. ¿Cómo fue cambiando? Para empezar, al principio, me acuerdo muy bien, empecé a trabajar con primero y segundo año, bueno, primero y luego segundo, en Iztapalapa, en una comunidad muy, no solo vulnerable, sino vulnerada, Ah, ¿no? Muy difícil, con una población migrante ilegal, que ahora para mí ningún migrante es ilegal, pero bueno, no tenían papeles, ¿no? Indocumentado, digamos, de muchas personas guatemaltecas y salvadoreñas que llegaron a un lugar de Iztapalapa y en una peña y hicieron sus campamentos y sus ahí, niñitos ahí, venían a se, la escuela. ahí se asuntaron. ¿Esto como en qué año fue, Erika? 1992. Fíjate, Uh -huh. fíjate. Sí, Muy importante. sí. Y llegaban, y bueno, también mexicanos, ¿no? Muchos niñitos de origen mexicano llegaban, bueno, ahí a la escuela. Y me acuerdo específicamente que decía, maestra, que aprenda las letras a leer y escribir y ya, porque, siendo niñita, ¿no? Porque la voy a mandar a trabajar con su mamá. A mí Válgame. en ese momento yo decía, híjole, Mm, había algo dentro de mí que decía, no, esto no está bien. Yo no podía nombrarlo en ese momento, pero decía, ¿de verdad? ¿En serio? ¿No? Bueno, porque he de decir que mis abuelos maternos, mi abuelo dijo, eran 11 hijos, y mi abuelo dijo, solo el varón mayor va a estudiar y va a estudiar medicina. Los demás, ah, hasta la primaria, que se pongan a trabajar. Gracias a mi abuela, que sin saberlo era una feminista, sus ay, 11 me hijos tuvieron encanta. escuela. Me encanta tu abuela. No, a mí también. ¿No? Entonces había algo dentro de mi historia personal que decía, no, es que esto no está bien. ¿Cómo? O sea, que aprenda a leer y escribir y ya sáquela para afuera. Y se aprende y en enero ya aprendió, en enero me la llevo. Yo decía, algo no está bien. Pero Algo no está además ahí hay una resonancia muy importante muy, con tu muy propia experiencia. importante. Claro, 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 claro. Y mi abuela todavía vivía, yo llegaba y decía, es que no me acuerdo el nombre de la niña. De verdad, es que de verdad, no quiero reprobarla, pero de verdad, de verdad. Y me decía, Erika, pásala. Erika, pásala. Pero es que de verdad que agarra el grupo, pero tú agarra y pasa, ¿no? Porque mi abuela sí veía en ese momento a la educación como movilidad social, sobre todo Claro, para una mujer, así es. ¿no? En ese Mm, momento, fíjate, Lucia, cómo uno va rompiendo estructuras. Ahora yo sé por qué le hice caso a mi abuela. Ya le puedo poner nombre. Y yo estaba claro. consciente de la condición que esa niña iba a tener como mujer, ¿no? De la vulnerabilidad, de la desigualdad por ser mujer, ¿no? Y en ese momento eso era, ¿no? En ese momento eso era. Y cuando fui mamá, bueno, lo sigo siendo, pero cuando mis hijas, cuando yo estaba en el Digamos que proceso, cuando naciste como mamá, cuando nací como mamá, ¿sabes qué decía? Fíjate, nunca supe, nunca quise saber si iban a ser mujeres u hombres, pero yo decía, ojalá no sea hombre, yo decía, ojalá no sea hombre.
Pero ¿por qué? Me pregunta mi mamá y mis hermanas. Yo no sé si podría educar a un hombre, decía yo. Pero ¿cómo no vas a saber? O sea, incluso la única diferencia es que hacemos pipí de diferente manera. Yo decía, claro que no, claro que no, por Claro supuesto que que no. no. Pero yo decía, ni quiero contribuir a la formación de un hombre. Antes decía macho, ahora yo digo que reproduzca el sistema patriarcal, pero tampoco lo quiero hacer un hombre que no se sepa situar como hombre en la vida. O sea, no quiero, no sé cómo, no sabía cómo, ¿no? A mí el matriarcado de mi familia materna me enseñó muchas cosas. Un matriarcado que abonaba mucho el patriarcado, que ese es otro punto. Claro, otra Es arista otro punto importante y creo que mujeres como importantísimo. tú y como yo de nuestra generación, Sí, muchas cosas tenemos que contar al respecto. muchas cosas, ¿no? Y entonces, en este sentido, como que mi feminismo se fue enriqueciendo y se fue proyectando, ¿no? Tanto en la crianza con mis hijas, en mi desempeño, labor, papel, como hija, como esposa, pero también como docente. Yo cuando les pregunto a mis alumnos, oye, y alumnas, oye, ¿por qué quieres ser maestro? Y me responden, porque de niña jugaba con mis muñequitas a que yo era la maestra. Yo les decía, híjole, a ver, ponte a pensar otra razón. Es decir, para ser maestro solamente hace falta que te gusten los niños y como antecedente haber jugado con tus muñequitas, ¿no? O cuando se van de práctica, oye, ¿qué grupo te asignaron o elegiste? No, maestra, es que pues los de quinto y sexto luego se enamoran de uno, entonces mejor escogí primero y segundo. Y eso ya es mucho más para acá en el tiempo. Te estoy hablando de hace 6 meses. En el último proceso de nuevo ingreso. O sea, de verdad, te lo estoy diciendo muy recientemente. Y mira, ¿Con qué proporción tú observaste esta respuesta? ¿La mitad, más de la mitad, el 90% ahí calculando arbitrariamente? yo te puedo decir que en un 70% así se asignan. Uf, Y es a lo que voy. Es necesaria una formación docente con perspectiva de género feminista, sí, sí la es. Sí, sí lo es. Tenemos que desmitificar la figura, no solo de la maestra mujer, del claro. maestro hombre o del maestre. O sea, no importa. El número uno lo tenemos que desmitificar. Número dos, decíamos al principio, el uso de la lengua es político. Totalmente. ¿Y dónde se aprende a usar la lengua? Claro, en la comunidad, por supuesto. Si no, Vygotsky ahorita se levanta y me da ¿no? un jalón de cabellos, claro. Por Claro, supuesto. claro, en la interacción social no hay opción, claro, pero en la escuela, ahí. ¿Y cómo va a suceder si al frente de esos 30 niñitos hay un maestro, una maestra, que no tiene una formación con perspectiva de género? ¿Dónde se forma ciudadanía? Claro, en la interacción social, en la colectividad, claro. Pero ¿cuál es la institución formal encargada de ello? La escuela. ¿Y cómo un maestro o una maestra al frente de 30 niñitos todos los días, cómo va a contribuir a acompañar a esos niñitos a formarse como ciudadanos si él no está formado con una perspectiva
de género, sabiendo por lo menos qué es la equidad, por ejemplo, sabiendo, por ejemplo, la situación que vive nuestro país referente a la situación que vivimos las mujeres, por ejemplo, ¿no? Los ¿Cómo? feminicidios, Los el feminicidios, acoso. la desigualdad, el tipo de violencias en contra de la mujer, o sea, fíjate que hoy discutía, no sé si hay por aquí, no los alcanzo a ver, pero saludos a mis alumnos de la Benemérita, del grupo 7 en específico, Seguro tercero 7, porque hoy que sí discutíamos te están eso. escuchando. Ajá. Hoy Venga, ¿y cuál discutíamos era la eso, discusión? ¿no? Pues es que de verdad, muchas cosas, pero es el uso del él, ella, etcétera, ¿no? Y entonces, una pregunta interesantísima. Maestra, ¿y cuando yo le tenga que enseñar a los alumnos los pronombres personales? Porque la norma dice yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ¿no? ¿Qué hacemos? Fíjate qué cosa, cómo lo académico, o sea, cómo todo esto ético, político, ontológico, todo esto, cómo se impacta en las decisiones didácticas. Claro que impacta, Por supuesto. ¿no? Y entonces, bueno, discutíamos sobre estas cosas y tienes dos opciones, decir lo que la Real Academia de la Lengua dice, ¿no? Claro. Y ellos dicen que no hay por qué usar el ella y que no, que no, y que no, y que no, y asumir entonces que la lengua pues vive en las gramáticas y en los diccionarios. Y tú enseñales los pronombres personales y o sea, pues ponles 10 si quieres, si conjugan bien los verbos, ¿no? Pero bueno, podrías hacer otra cosa. Llévales un texto completo, llévales un texto real en donde se vea que hay otros pronombres personales. Hay Y que los otras verbos, formas, hay claro, otras formas de pero nombrar. ¿por qué hay otras formas? Porque hay otras realidades que la Real Academia de la Lengua invisibiliza. No las desconoce porque claro que sabe que ahí están, pero las invisibiliza, incluso hasta las anula, las descalifica, las desvaloriza. Y la lengua es un objeto cultural, por favor, ¿no? Y se Absolutamente. transforma. Y entonces yo les decía a mis alumnos, y ellos pusieron muchísimos ejemplos más. Cantinflear no existía en el diccionario, no estaba aceptado. Pero la sociedad, claro, Como los tantas usuarios de otras la lengua, palabras, claro, claro. los Sí, usuarios de la lengua lo usábamos tanto y lo entendíamos tan bien que no tuvieron de otra más que aceptarlo, ¿no? ¿Y por qué con estos pronombres no, por ejemplo? Esa es una mirada política. Esa es una totalmente. mirada ética. Entonces, tú como maestro, y maestra, cómo te vas a posicionar ante esta realidad? Porque los niños leen en Facebook, en TikTok, se meten a los blogs, juegan con chinos, rusos y japoneses al otro lado al mismo tiempo en un juego de video, y ellos están en contacto con estos pronombres, con estas nuevas identidades y con la diversidad. Entonces, el profesorado tendremos que estar ajenos a la realidad para pegarnos a la norma y entonces negar que la sociedad está constantemente cambiando. Nosotros como usuarios de la lengua estamos cambiando, la cultura escrita está cambiando. Y entonces tú dices, ay, sí, pero eso no, porque la norma es esta. Entonces, claro, o sea, pero por supuesto que es necesario, por supuesto que es posible. Lo real es que es bien difícil porque las estructuras del pensamiento están tan arraigadas, tan profundas, quizá están tan arraigadas y tan profundas porque nos costó tanto trabajo estructurarnos así estas generaciones que desestructurarnos está doloroso y difícil, ¿no? Fíjate, pero mira, llegas al punto, los ejemplos de verdad me parecen geniales porque ya después de este recorrido de lo que ha sido tu propia deconstrucción y ese proceso de reconstrucción, que pues ya en estas es verdaderamente inacabado e inacabable, porque uno está entonces ya metido todo el tiempo, metidas todo el tiempo en estas interrogaciones. Así Todo el que, tiempo. pues bueno, tú dices
Claro que es necesario por la realidad que estamos viviendo. Claro que es posible. Yo me gustaría que en esto de lo posible, o sea, siempre por ahí decimos nosotros, hay líneas de fuga para comenzar entonces a hacer camino por otro lado. Y creo que una razón muy importante también es que no solo los niños, las niñas, las infancias en general, sino los mismos jóvenes que llegan a estudiar con ustedes, eh, bueno, yo creo que ellos ya comienzan también a tener otro chip, ¿no? O Sí, espero, o quizás es mi deseo, no lo sé, pero sí, la dificultad entonces, ¿en dónde está? ¿Cómo le entra uno a eso? Pensando en que pues tú trabajas en la formación inicial de docentes, con jóvenes que llegan pensando en, pues no sé, pues eh, si son maestras es porque les gusta trabajar con niños y si eso logra cambiarse radicalmente, pues quiere decir que hay algo muy importante que está ocurriendo ahí adentro y sí. que está sucediendo en una institución que también tiene toda esa otra cara oscura que nos has comentado, ¿no? Y que Sí. todavía sigue existiendo. Entonces, no sé, tú Fíjate, has ido acumulando experiencias sobre eso. Cuéntanos y cómo lo fíjate viven también que tus compañeros, ¿no? sí, Maestros y maestras. contrario a lo que pudieras pensar, hay mucha resistencia. Yo noto en mis alumnas mujeres, noto que de veras ellas están en otro canal en un 90%, ¿eh? Ellas sí están pensando, ¿no? Las Sí. chicas, fíjate, Y bueno, déjame decirte que en la Benemérita el 90% del alumnado son mujeres, claro, ¿no? claro. Y eso históricamente está Así se ha configurado, instituido. ¿sí? En una pirámide, en preescolar, el 100%, bueno, hay excepciones, puras mujeres, porque hay los niños chiquitos, como la figura materna, como que hay que cuidarlos, como que hay que apapacharlos, o sea, aunque el reglamento no dice que no hay hombres, que no pueden inscribirse hombres. Creo que por ahí hay algunos compañeros que sí han egresado, pero creo que es uno entre no sé cuántas mujeres. La pirámide va ascendiendo en la normal, en formación primaria, por ejemplo, 90 más o menos, 85, 90 mujeres. Y bueno, ya en la normal superior, no sé, no tengo el dato exacto, pero me podría atrever a pensar que es un poco más equilibrado, ¿no? Pero si llegamos a la educación superior, y, oye, en ingenierías, no, no, bueno, ahí estamos hablando de que, bueno, la población mayoritaria son hombres. Bueno, aún así, en esta institución donde el 90% son alumnas mujeres, hay resistencias de los hombres alumnos. Unos están muy abiertos al diálogo, a la discusión y al debate, y eso me encanta, porque yo no los quiero convencer ni forzar, sino son asuntos que me parece que tenemos que debatir, sobre todo abogando y poniendo especial interés y esperanza en la construcción de nuevas masculinidades. Y me encanta el debate, pero hay muchísima resistencia y muy fuerte y muy marcada con los maestros, con los varones. Sí. Claro. Y cada vez más marcada y más difícil. Parece que mientras el feminismo da un pasito más, el sistema patriarcal y toda su violencia se deja caer con mayor brutalidad. Ya están los feminicidios. Bastó con que saliéramos a las calles a gritar para que los feminicidios aumentaran. Y es brutal. Así es, así es. Todavía, disculpen si no doy nombres, pero voy a dar un ejemplo. Todavía el semestre pasado, una de nuestras alumnas denunció acoso, no solamente laboral, sino sexual, por parte del director de la escuela a la que fue a practicar. Y le dijeron, tú tienes la culpa por ir vestida como vas. Fíjate nada más. Maestros, maestras
Claro. Maestros y autoridades de la propia institución, contrario a lo que pudiéramos pensar. Claro. También hay, que parece paradójico, pero también parece que si eres maestra o maestro, si eres profesor o profesora, no importa. En ese momento eres profesor y profesora. No eres ni mujer, ni hombre, ni persona, ni hija, no. Y entonces hay dos extremos, o te cosifican, ¿no? O te sexualizan. Claro. O sea, no eres nada más que profesor. O en su defecto, ¿no? Eres maestra, pero te sexualizan. Eres maestro en menor medida, pero también te sexualizan. Y eso todavía está muy evidente en la escuela. ¿Qué es necesario? Claro que es necesario, pero ¿cómo es necesario? A mí parece que, híjole, hay muchas propuestas para trabajar el feminicidio, muchas propuestas para tratar el asunto de género y del feminismo, la transversalidad, ¿no? Pero resulta que luego la transversalidad, como son ejes temáticos que se deben analizar, reflexionar, etcétera, en todas las asignaturas de la currícula, entonces nadie se hace cargo de nada. Nadie se hace cargo de nada. Entonces, claro, son como llamadas a misa, ¿no? Exacto. O otras, ¿no? Hay unas, bueno, en la normal no es el caso, pero en otras escuelas, pues incluso hay espacios curriculares que se dedican a la historia del feminismo. Pues entonces se aborda desde una perspectiva teórica y académica y desde la racionalidad técnica. Tampoco. Otras escuelas y la benemérita. Se logran abrir esos espacios, no sé, en ese caso, historia del feminismo, ¿cómo es que se logra abrir un espacio así, que es formal, que hay que cursar, por el que todos van a pasar, y termina sucediendo eso? Cosas. Y a mí me parece que si queremos contribuir a la formación de maestras y maestros con perspectiva de género, desde estas miradas del feminismo, no hay otra opción más que acompañar a vivir una vida dentro de la institución, como una institución feminista. No hay opción. La escuela, es que también este es otro error, hacerlo políticamente correcto, ¿no? Como es políticamente correcto ahora hablar de feminismo, entonces vamos a abrir en todas las normales, ¿no? Vamos a nombrar una comisión de asuntos de género, pero viene desde la autoridad y a ver quiénes son las que componen, ¿no? Tampoco. Pues, no. O sea, tampoco. O sea, esto tiene que ser horizontal. Esto tiene que ser totalmente horizontal y la institución debe vivir. ¿Cómo te explico que siendo el 90% de alumnas, de mujeres, en la normal, exista la misma cantidad de sanitarios para hombres que para mujeres? ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Por ejemplo. Entonces, bueno, y a lo mejor les di una primicia a quien me está escuchando de la Benemérita, ya le he soltado por ahí, pero yo voy a lanzar esa campaña. Y si la autoridad no nos hace caso, las mujeres vamos a poner un letrero y decir, a ver, espérame, este es un baño inclusivo, este es un baño para mujeres y proporcionalmente nos tocan más. Y estos son los baños. Si hay hombres, maestros y estudiantes que apoyen la propuesta y la quieran discutir, adelante. Pero si no, necesitamos nosotros vivir el feminismo en una institución que reconoce a su población, que reconoce las condiciones en las que estamos ahí, etcétera, ¿no? ¿Sabes que en mi escuela nunca se ha puesto un tendedero? Y el día que quisieron ponerlo, hicieron lo imposible por quitarlo. Para impedirlo. Claro. ¿Y cómo? O sea, y en esa escuela se están formando maestras y maestros que van a acompañar a los niños a construirse como ciudadanos y ciudadanas y ciudadanas. Y no dejas, no le das salida a esas expresiones, las prohíbes, se prohíben porque prácticamente se prohibieron, es desesperante. ¿no? Claro. ¿Qué es lo posible?
¿Qué es lo posible? Ir generando colectivos en donde se discutan, pero no un colectivo ahí apartado, escondido, a ver dónde. No, estos colectivos deben formar parte de la vida cotidiana de la escuela. Se deben de tomar decisiones en colectivo, de mujeres, por supuesto. Y hay hombres que se quieran incluir en el debate, adelante. Y vamos y lo discutimos y tomamos decisiones como colectivo que está transformando la institución. Fíjate un dato bien interesante, aquí lo tengo, en 1947 se inauguró el edificio que ahora tenemos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En ese entonces, bueno, derrumbaron la antigua hacienda de Santo Tomás, que es donde estaba la normal, pero en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, deciden que entonces habría que militarizar a la escuela normal y sacan a todos los hombres, les dan instrucción militar y se los llevan al colegio salesiano. Y a las mujeres las dejan ahí, en la escuela, en la antigua escuela, ahí en la hacienda de Santo Tomás. En 1900 se derrumba y se construye una nueva escuela, el edificio que tenemos. Y las mujeres, las estudiantes de la Nacional de Maestros, fueron de la Nacional a pie por sus compañeros varones que están en el Salesiano y se los trajeron a la Nacional de Maestros para inaugurar juntos, mujeres y hombres, su nuevo edificio. Las mujeres. Fíjate. Sí. ¿No? Qué historias. Claro, nos faltan ustedes, les dijeron. Claro. Fueron por ellos. Entonces, históricamente ha habido una resistencia, ¿no? Entre alumnos y alumnas, porque más adelante en los años 50 hubo otra huelga y entonces los estudiantes lo que pedían, entre otras muchas cosas, que no desapareciera el internado y bla, 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 y la coeducación. ¿Por qué? Porque aunque estaban en el mismo edificio, hombres y mujeres, las mujeres estaban en un edificio del lado derecho, en medio la torre, que un compañero maestro a quien le agradezco el dato histórico, o sea, un símbolo fálico, una torre inmensa, separaba el ala de los varones. ¡Genial! ¿No? Entonces, pues no, en esa huelga, ¿no? En ese paro de los alumnos, dijeron, no, queremos estar todos revueltos. Si históricamente la escuela... Y esa era una demanda. Claro, era una demanda la coeducación. Claro, era una demanda. Entonces, si esta institución como colectivo tiene históricamente una lucha, ¿no? Para que como colectivo decidamos nuestra convivencia, hombres, mujeres, claro que en ese momento también habría personas no binarias y con otra, pero todavía no estaba nombrado como tal, pero ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Claro. Entonces, ¿qué es lo posible? Debatir al interior de cada uno de los salones estos asuntos. Es decir, tenemos que dejar que la realidad de verdad reconocer cómo se impone la realidad y la necesidad que tenemos la necesidad que tenemos de ver qué es la realidad, es decir, no encerrarnos en nuestro salón de cuatro paredes y aquí nada más la racionalidad técnica y lo que el programa dice. La formación de docentes tiene que ser crítica y reflexiva, si no, no es formación de docentes. Si solamente formamos para una persona que abra un programa de estudios y siga la instrucción al dedillo de qué es lo que dice ahí, lo ponga en el pizarrón, eso es un operador del sistema. Claro. Pero un profesor, un maestro, una maestra es un ciudadano y una ciudadana que acompaña a otro no solamente en su formación, digamos, académica, de saber multiplicar, sino lo acompaña para que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, leer, escribir, hablar, escuchar, todo esto se conforme en un corpus que ahora nosotros llamamos literacidad, y que todo esto, todos tus saberes que has construido, los uses
para ser un ciudadano? La pregunta es, ¿qué ciudadano? Y ahí viene la nueva escuela mexicana, que es un Bueno, reto. justo, Ahí va. exactamente. Ahí va. A eso quería que entráramos, Adelante. porque justo hay un eje, y como ya Sí. nos vamos sobre el tiempo, hay un eje, hay un planes anunciados, bueno, con todo lo que ya ha sucedido ahora, pilotajes detenidos, bueno, así estamos, pero hay toda una narrativa dentro de esos documentos que hablan de la importancia de la igualdad de género, incluso se ha definido un eje de igualdad de género. Y yo escuchándote, bueno, en realidad tú estás hablando de feminismos, de acción Feminismo. feminista, no de igualdad de género, que muchas pensamos que ese en realidad es un eufemismo para darle la vuelta y seguir parados exactamente en el mismo lugar. Es una institucionalización de toda esta problemática con ese nuevo lenguaje para no cambiar nada. Y ya hay una institucionalización ahí. Pero claro que me gustaría muchísimo conocer tu opinión, porque seguro que eso ya lo leíste, ya lo revisaste, ya sabes de qué va, y eso frente a lo que estás proponiendo, bueno, yo creo que hay un mar de distancia. Es que, ¿sabes qué? Me encanta la narrativa. Nunca había leído una cosa igual. Me encanta la narrativa. Lo que no me gusta es la falta de congruencia. En eso coincidimos. No me gusta la falta de congruencia. Bueno, no vamos a ahondar, pero todos creo conocemos cuál es la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador Así. respecto al feminismo. Y bueno, hay un Muchas, abismo de diferencia, ¿no? Entre totalmente. lo que dice la nueva escuela mexicana. También veo falta de congruencia. A ver, ahí en esta nueva currícula que se está proponiendo y todo lo que ya sabemos, ahí hay muy claro las características que un ciudadano mexicano, ¿no? Debería o aspiramos a que tenga, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿No? Sin una política y una ética estructural que sostenga esto. ¿Cómo? Falta de congruencia. Número 2, ¿cómo? ¿Cómo? Si los maestros no tienen una formación inicial ni continua con esta perspectiva. Y es muy claro, estamos a punto de, bueno, ya estrenamos el plan de estudios 2022 para la formación de docentes y pues yo no veo, aquí la tengo, la revisé. Y tú no Y yo ves no claro para no, dónde no va veo, eso. o sea, no hay congruencia. No sé si se les esté ocurriendo abordar estos temas que no es moda, ¿eh? No es moda, No, son no, aquí hay imprescindibles. O sea, mucha no es historia de por moda, medio. ni es hacerlo políticamente correcto. Me parece que es lo que es necesario hacer Así es. si no queremos dejar de ser ciudadanos de este mundo. Pues no sé si estarán pensando en algún programa que se aborden estos temas en atención, fíjate el nombre del espacio curricular, atención y prevención de la violencia escolar y de género. Atención, o sea, ya que te explotó la bomba, ¿cómo atenderlo? Exactamente. Mira la mirada, o sea, esto es político y es ético. Exactamente. Esto, ¿no? Totalmente. En formación cívica, ética y ciudadana, tan genérico que ahí puede caber desde aprenderte los artículos de la Constitución hasta Claro, nada. claro. Y muy chistoso porque esto está solamente en la currícula local, pero en la currícula nacional, en la que todas las normales vamos a tener estos mismos espacios curriculares, Nada. no hay nada, nada. Entonces, me gusta la narrativa, me disgusta, me enoja, me preocupa la falta de congruencia. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí también hay un posicionamiento político. Oye, Erika, de verdad que nos has ilustrado, nos has puesto sobre la mesa sin darle vueltas, pues, cuál es la situación, este tema de lo posible, lo necesario, absolutamente necesario. Yo digo, es que el feminismo es para todo mundo, Para no, todos. nos abre las entendederas, lo he dicho Así en es. muchos lugares, es para todo el mundo.
En segundo lugar, es absolutamente necesario y posible porque hay experiencias, hay intentos, pero también coincido contigo en la importancia de la acción. Claro. Es que el feminismo, fíjate, ese es los feminismos en general. Claro. Esa es una de sus características. La teoría surge de la acción política. Así Y es es. un rasgo característico de los feminismos. No Si es es al revés. feminismo que teoriza y se queda en la teoría, no es feminismo. Entonces, esa es una cosa muy importante, por lo tanto, claro que es posible. El Sí, es asunto es posible. cómo le hacemos para hincarle el diente a esto en este medio tan normado, tan regulado, tan controlado en el que trabajamos. Y ahí es donde viene lo difícil, ¿no? Así que, pues creo que ha sido como muy, muy clara y pues me gustaría que ya nos vamos despidiendo, pero de Sí, verdad me quedo encantada. yo también. eh, Podremos con, seguir hablando. Busquemos no, otros no, espacios para y seguir no, y lo debatiendo. vamos a hacer, pero ni creas que te vas a escapar de nosotros, lo vamos a No, hacer claro que no. porque, Oye, ni tú de mí, en una de esas te caigo en el doctorado. eso, perfecto, no, 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 está genial. Así que, ¿con qué cerrarías, Erika? Que pues más que cerrar, en realidad es como hacer la lista de todo lo que está ahí como llamada de atención, como posibilidad, como asuntos urgentes a atender, pues, ¿con qué te despides? ¿Con qué quieres cerrar? Nadie da lo que no tiene. No podemos aspirar o acompañar a formar ciudadanos desde una perspectiva de género si no tenemos maestras y maestros formados con perspectiva de género. Y la resistencia incluye, si mi programa de estudios no lo dice, si mi maestro en el salón no lo discute por las razones que sea, yo sí lo voy a discutir, yo sí lo voy a abordar. ¿Por qué? Pregunta, ¿con Sí, perspectiva de género o feminista? Formación feminista. ¿sabes? Las dos cosas. Te voy a explicar las dos cosas. No creo que una sea excluyente de la otra. No Venga. son excluyentes. Me parece que no son excluyentes. El feminismo, efectivamente, para todos y todas las que, todos los que nos están oyendo, el feminismo no es de las mujeres. El feminismo es una forma de vida. Y creo una forma de concebir el mundo, es otro Concepción. epistema, Así es. es otro episteme. Y este episteme es más equitativa, es más congruente, es más solidaria, es más humana, es más cordial. Creo que nos conviene entrarle todos, nos conviene. Si quieren entrarle por la perspectiva de género, éntrenle por ahí y terminarán en el feminismo. Verán ustedes, ¿no? Y verán ustedes, ¿no? Lo que pasa es que tampoco me gusta ser a veces tan radical porque hay una pluralidad, ¿no? De Sí. conceptualizaciones y de acciones que creo que tenemos que ser, ¿no? Equitativos. Tenemos que ser equitativos y equitativas, ¿no? Entonces, éntrenle por equidad de género si quieren, que no es igualdad. Éntrenle a la equidad y verán dónde van a caer y verán dónde caerán. Y eso, ¿no? Si como una utopía, lo quieren ver como una utopía, ¿no? Hay que trabajar. Cada Claro, paso nos acerca más a la utopía. Igual nos aleja, pero igual construimos otra, ¿no? Y claro. eso es, necesitamos maestros y maestras con una formación que busque un mundo más equitativo, más humano. Y para eso está el feminismo. Y para Para eso eso está está el el feminismo. feminismo. Muy bien, yo completamente de acuerdo contigo, pues ha sido muy clara. Nadie da lo que no tiene, aquí nos lo recuerda Marce. Roberto, bueno, también ya nos ha mandado saludos, algunas personas han aquí
ido anotando, pero yo la verdad estoy tan ocupada aquí y entretenida con la conversación que ni tiempo de leer. De todas maneras, esto queda grabado y con calmita tú podrás también ver los comentarios y lo que sea, preguntar, retroalimentar o darle los likes que se acostumbran, ¿no? Pero bueno, nadie da lo que no tiene y lo que necesitamos son otros maestros. Y tú remites además esto a la acción horizontal, a la acción colectiva, además. Y bueno, pues un colectivo que no funcione horizontalmente, pues simplemente no será un colectivo. A lo mejor es otra cosa, ¿no? Aludo a la anarquía, compañeros, compañeras, compañeres, al autogobierno. Creo que el feminismo ahí creo que ha hecho lo suyo y tiene un gran campo de acción. Por supuesto. ¿No? Y un llamado de atención a las instituciones porque todo esto desde abajo, tarde o temprano, pues tiene que ir simbrando los cimientos de este sistema patriarcal para dar lugar a otra cosa. Porque el patriarcado no es cosa de hombres, nada más, es cosa de hombres, de instituciones, de cosmovisiones. Bueno, pues tú has sido muy clara y opones a los feminismos como otra episteme. Y ahora que se está discutiendo todo esto, pues ahí nos queda de tarea. Erika, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. He disfrutado el programa como no tienes idea. Y qué bueno, yo también. Esperemos que tengas pronto, que tengamos nuevos encuentros en estas circunstancias o en otras, pues eso hay que buscarlo. Un abrazo grande. También para ti, un beso muy grande. También para Roberto y para Marcelino, un abrazo fuerte. Nos estaremos encontrando. Muchas gracias a nuestro compañero que estuvo aquí al tanto de la transmisión. A Tomás, muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo y por su escucha. Gracias, nos vemos en la próxima. Lo personal es político. Hasta la próxima. Así es. Adiós. Adiós.